22 al versículo 27. Juan capítulo 6, versículo 22 al versículo 27. Cuando lo tenga puede decir un amén. Gloria al Señor. Juan capítulo 6, versículo 22 al versículo 27. Leemos la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice así: el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Palabra de nuestro Dios. Los invito a que cierre sus ojos y vamos a orarle al Señor, que Él sea abriendo nuestra mente y nuestro corazón para poder entender su palabra. Bendito Dios, gracias Señor nuevamente, muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias Señor por estar en medio nuestro, muchas gracias Señor. Ahora te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y poder atesorar en tu palabra, Señor. Sé tú hablando, Padre lindo, a nuestra vida, Padre. Glorifícate, que tu nombre sea exaltado hoy y siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, mis hermanos. El Señor, bueno, el título fue sacado de aquí. Arriba del versículo 22, ustedes ven como un título ahí. ¿Qué dice su Biblia ahí? El título, antes del 22. ¿Tiene el título? La gente busca a Jesús. La gente busca a Jesús. ¿Dice su Biblia así? Gloria al Señor. La gente busca a Jesús. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hermosa hora. La gente busca a Jesús. Cuando nosotros vemos la historia de lo que Jesús era y lo que Él hacía, cuando Él anduvo en este mundo, Él hacía muchos milagros, prodigios, hacía señales, y la gente lo seguía. La gente como que le gustaba ver los milagros, y mucha gente le buscaba a Él, no por conocer realmente quién era Jesús, sino que buscaban a Él, lo seguían simplemente por ver qué pasaba, a ver qué milagros o prodigios iba a hacer ese día. Y nosotros miramos aquí, la gente busca a Jesús. La gente está buscando a Jesús de una manera posiblemente de que a Dios o no le agrada, o posiblemente le está agradando a Dios. Pero vamos a ver quién es realmente una persona o un hijo de Dios que está buscando al Señor y que es aceptado delante de Él, y quién es el que está buscando pero de una manera equivocada, que no es aceptado ante los ojos del Señor. Nosotros cuando vemos que Jesús, Él estaba y sus discípulos, lo leemos el versículo 22 y 23, que cuando Jesús estaba ahí, dio de comer, oraron por la comida y comieron y fueron saciados del hambre tal vez que ellos tenían. Pero llegó el momento en que
en que los discípulos iban a cruzar el mar, iban para otro lado, y Jesús se quedó ahí con la gente. Jesús se quedó ahí, los discípulos se fueron solos. Y la gente, después que Jesús estaba ahí, Él se apartó de ellos y también siguió a los discípulos. Pero lo curioso, lo bonito que fue el Señor, que Él se fue y alcanzó a sus discípulos sin barca, sin embarcación. Jesús alcanzó a los discípulos porque Él caminaba sobre el mar. Porque Jesús no era cualquier ser humano, sino que Él era el mismo Dios manifestado en carne. Y Él era el único que tenía y tiene el poder para hacer cosas, caminar sobre las aguas, dividir el mar, calmar la tempestad. Él es el único que puede hacer eso. Ahora nosotros miramos a la gente que estaban con ellos, comieron con Jesús, y tal vez dialogaron con Él. Y cuando vieron que los discípulos se fueron, pero ellos no vieron que Jesús se había ido con ellos. Y cuando vieron que Jesús no estaba y los discípulos estaban ahí, la gente corrió a buscar a Jesús. Vamos a buscar a Jesús, vamos a ver dónde está Jesús. Y encontraron a Jesús, ellos lo encontraron y tuvieron una conversación con el Señor. Pero Jesús le contestó, les hizo una pregunta. Le hicieron una pregunta a Jesús en el versículo 25. ¿Cuándo llegaste acá? El versículo 26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor conocía el corazón de la gente. La gente hizo un gran esfuerzo en seguir a Jesús, porque ellos agarraron otras embarcaciones, posiblemente pagaron para poder encontrar a Jesús. Dijeron, vamos a buscar a Jesús. Bueno, y aquí hay unas barcas, pero posiblemente vamos a pagar para que Él nos lleve a donde está el Señor. Hicieron el esfuerzo, hicieron todo lo que estaba a su alcance para poder encontrar a Jesús. Pero Jesús les confrontó, les dijo, ustedes no me están buscando para aprender de mi palabra. Ustedes no me están buscando porque anhelan saber realmente que soy yo. Ustedes me buscan, me dice, porque comiste y te saciaste, por eso me estás buscando. Ahora el Señor nos da esta palabra, es para nosotros. Amén. Esta palabra ahora es para nosotros. Iglesia, nosotros necesitamos saber buscar al Señor. Amén. ¿Por qué nosotros le buscamos a Él? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué nosotros aplaudimos? Eso lo tenemos que saber. ¿Por qué nosotros gritamos gloria a Dios? Amén. ¿Por qué nosotros le decimos, Señor, eres santo, Señor, eres grande? ¿Por qué nosotros abrimos nuestra boca y confesamos esas palabras? ¿Por qué lo hacemos? Nosotros tenemos que saber la razón y el motivo por qué nosotros aplaudimos, por qué nosotros gritamos gloria a Dios, por qué nosotros decimos Cristo es nuestro Dios, Él es nuestro todopoderoso, nuestro Dios todopoderoso. Nosotros tenemos que saberlo, por qué nosotros le alabamos a Él. Iglesia, porque nosotros podemos estar abriendo nuestra boca sin saber el por qué lo estamos abriendo. Pero yo creo que esta iglesia que está aquí ha llegado a entender que a cada vez que abre su boca y exalta el nombre del Señor, lo hace a Jesús. Todos los aplausos van para Él, todos los gloria a Dios, los aleluya, eso va para el Señor, porque la iglesia ha llegado a entender el sacrificio que hizo nuestro Dios allá en la cruz del Calvario. Amén, amén. Nosotros le adoramos de gratitud. Aleluya. Y de gratitud debemos de adorarlo. Amén, amén. De gratitud. Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, cosas que no lo merecíamos o no lo merecemos, pero Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida y nosotros somos mal agradecidos muchas veces. El Señor hacía muchos milagros,
prodigios para que la gente viera el poder de Dios y que creyeran que Jesús era el Cristo, pero lamentablemente miraban milagros, comían, andaban con Jesús, convivían con Él, pero su corazón, el corazón de ellos estaba lejos de la realidad, estaba lejos del Señor Jesús. La gente buscaba a Jesús. La gente, tal vez llegó el momento de un desespero. Dijeron, Jesús hace milagros, y si nosotros y si buscamos a Jesús, si alcanzamos a Jesús, o si encontramos a Jesús, nosotros vamos a seguir viendo los milagros. Tal vez la gente, iglesia, tal vez la gente pensaba en eso. Si nosotros tenemos a Jesús a nuestro lado, nosotros vamos a ver la gloria del Señor, vamos a ver tantos milagros. Tal vez ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y vamos a ir a ver con qué cosas va a salir allá ese Jesús allá. Y siguieron y lo encontraron. Ahora nosotros como iglesia del Señor, por eso necesitamos saber, nosotros necesitamos saber a qué venimos a la iglesia. Aleluya. ¿Por qué aplaudimos? ¿Por qué saltamos? ¿Por qué decimos gloria a Dios? Necesitamos saberlo. Amén, amén. Porque si solamente lo hacemos de labios, solamente no es aceptado ante Dios. Dios busca un corazón, un alma, un hijo, un varón, una mujer que le adore en ese espíritu y en verdad. Que a cada vez que abra su boca y diga, Señor, a tu nombre la gloria, que le nazca del corazón. Porque si es solamente de labios, iglesia, estamos en problemados. Estamos en problemados. Dios busca una iglesia que le adore en ese espíritu y en verdad. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? Porque el 25 y el 26 de aquí mismo, ¿por qué la gente buscaba a Jesús? No buscaban porque querían saber más de Él, sino que ellos tal vez se divertían viendo los milagros que Él hacía. Pero que el 27 nos dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Nosotros, iglesia, no es que vayas a descartar el clamar a Dios por un milagro. No es malo pedir un milagro al Señor, o quieres que Dios haga algo en tu vida. Claro que no, pero primeramente necesitamos buscar a Dios, buscar al Señor de corazón, y luego clamarle al Señor por el milagro, por lo que tú deseas de Dios. Porque mucha gente a veces nosotros nos enfocamos mucho en las cosas terrenales. Pedimos mucho al Señor, que quiero esto, quiero lo otro, pero nunca le decimos al Señor, Señor, cámbiame, transfórmame, renuévame, hazme un hombre diferente o una mujer diferente. A veces nosotros nos enfocamos en tantas cosas. Si te hace falta una casa, estás clamando por una casa. Si te hace falta un auto, estás clamando por un auto. Si te hace falta un milagro, estás clamando por ese milagro. Pero nunca a veces se pasa en nuestra vida decir, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor. Y porque la Biblia nos enseña y nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. A la medida que usted se esté acercando al Señor, o nos estemos acercando o buscando a Dios con el alma, con el corazón, de esa forma van a venir los milagros en nuestra vida, porque tenemos a un Dios de milagros. Ese mismo Dios que hacía milagros allá en Jerusalén, aún sigue haciendo milagros en este tiempo, pero necesitamos nosotros adorarlo, buscarlo de corazón, que no sea solamente de labios. La gente buscaba a Jesús solo por un interés. Jesús conocía el corazón de ellos, y Jesús les dijo, ustedes me están buscando porque comiste, porque se saciaron, por eso me están buscando, porque tú y yo buscamos al Señor.
¿Por qué tú y yo estamos buscando? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Será algún interés? ¿Quieres un milagro en tu vida? Y gloria a Dios por ese deseo, por ese anhelo, pero estamos dejando pasar el de nuestra vida, nuestra verdadera razón, el por qué estar aquí. Le estamos dejando pasar nuestra verdadera adoración al Señor. Porque no hoy cambiar nuestro pensamiento y decir: Señor, yo voy a servirte de corazón, voy a adorarte, Señor. Si en tu voluntad y tu misericordia está que me des esto, gloria a Dios, Señor. Si en tu voluntad está esto que me des, gloria a Dios, Señor. Pero ¿qué pasa, iglesia? A veces mucha gente, nosotros vemos de ejemplos en las escrituras que mucha gente recibió milagros. Buscaron y tocaron a Jesús, recibieron milagros, pero ¿qué pasó después del milagro? ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba después del milagro? Ellos se iban y ya no seguían al Señor. Nosotros hemos leído la historia de los 10 leprosos. El Señor hizo milagros en esos 10 leprosos, pero solamente uno regresó agradecido con el Señor. Solamente uno. ¿Y dónde estaban los otros? ¿Qué pasa? Cuando nosotros a veces nos enfocamos y queremos milagros, y Dios puede hacerlo, Dios te puede hacer el milagro, pero y Dios ha hecho muchos milagros en personas, en hermanos y en hermanas. ¿Y dónde están? Se fueron, se alejaron del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez estaban buscando al Señor para lograr ese interés, el objetivo o su sanidad o por lo cual estaban buscando y se fueron. ¿Por qué? Porque en realidad no estaban buscando porque querían agradar al Señor, o porque se habían dado cuenta que su alma corría peligro. No se habían dado cuenta, por eso querían obtener el milagro, la sanidad o lo que estaban pidiendo, pero se fueron porque no habían entendido la razón, el por qué se adora al Señor. Iglesia, nosotros necesitamos entender esto. Si Dios nos bendice con el milagro que tú y yo le estamos pidiendo, no te alejes del Señor. Aleluya. O no te vas a alejar de Dios. No te vas a alejar si hemos entendido el por qué nosotros estamos aquí. Nadie se va a ir de la iglesia cuando ha entendido realmente a quién está adorando. Nadie se va a ir. Recibe o no reciba milagros, ahí va a estar adorando al Señor. En medio del problema, en medio de la situación, ahí va a estar buscando al Señor. Y Dios conoce el corazón de la mujer, conoce el corazón del varón, y dice: esta mujer, si lo doy o no lo doy, ella está contenta, está contento y me está adorando. En medio del problema, en medio de la situación, sigue levantando sus manos, me sigue adorando, dice el Señor, y ahí viene la bendición. Pero lo triste es a veces, iglesia, que podemos buscar al Señor por un interés personal, y eso a Dios no le agrada. Por eso es necesario que nosotros nos hagamos un análisis personal. ¿Cómo estoy yo? ¿Por qué yo aplaudo? ¿Por qué yo grito? ¿Por qué yo salto? ¿Por qué yo digo gloria a Dios? ¿Por qué lo hago? Analicemos eso, iglesia, y cuando nosotros llegamos a entender el por qué nosotros aplaudimos, cantamos, gritamos, cuando nosotros llegamos a entender, vamos a valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, iglesia. ¿Por qué la gente buscaba a Jesús? Tenían su interés, pero no todos iban con un interés. Muchos querían a Jesús, muchos adoraban al Señor de corazón, porque había mucha gente sincera en esa multitud, había muchos. Por eso Jesús dijo: muchos son llamados, pocos son los que escogidos. Tal vez una gran multitud, pero dentro de esa multitud tal vez había un 50, un 20, un 30% que estaba adorando de corazón. Pero yo creo que aquí, iglesia,
nosotros hemos llegado a entender quién es nuestro Dios y por qué nosotros aplaudimos y por qué nosotros nos congregamos. Yo creo que estamos aquí porque hemos llegado a entender, iglesia, que Jesús se merece toda gloria y toda honra y toda alabanza. Si Dios nos da, gloria a Dios, y si no nos da, pues también vamos a seguir adorando al Señor, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Jesús conocía el corazón del hombre. Leamos en Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9. Mateo 15, versículo 7 y versículo 9. Gloria al Señor Jesús. Mateo, su capítulo 15, versículo 7 y versículo 9. Cuando lo tenga puede decir un amén. Amén. Dice la palabra del Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Palabra de nuestro Dios. Y cuando Jesús habla al pueblo, le podemos decir como una fuerte. La palabra hipócritas, les dijo hipócritas. La palabra hipócrita es ser alguien que finge que está diciendo cosas, pero su corazón en realidad no quiere nada de eso. Eso es fingir ser algo que no es. Y el Señor conocía el corazón de ese pueblo. Dijo hipócritas. En otras palabras, ustedes son bien falsos. Ustedes de labio me dicen que me adoran. Ustedes de labio me dicen que me sirven. Pero su corazón, ¿qué hay en su corazón? En su corazón está que no quieren ni saber de mí. En su corazón está que no quieren nada de Dios. Que su corazón no quiere cambiar. Jesús conocía todo eso. Y Él le dijo hipócritas. Le dijo: ya dejen de fingir, de que me están siguiendo de corazón. Y por eso Él dijo, Isaías profetizó: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? ¿Está cerca de Él o está lejos del Señor? Porque es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios de corazón. Amén. Que nosotros digamos: Señor, yo te necesito. Es muy cierto, a veces yo voy a la iglesia y no tengo ganas de ir, pero yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu poder. Cuando tú te sinceras con el Señor se glorifica ahí. Pero cuando tú vienes a la iglesia y dices: yo voy a la iglesia solo para que el pastor no me diga nada, para que la hermana o el hermano no comente mal de mí, estamos mal. A eso se le llama hipocresía. Y el Señor no quiere a alguien hipócrita. Él quiere una iglesia pura, sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se vista de una vestidura blanca, porque su amado viene pronto a levantarlo, iglesia. Y Cristo viene pronto por nosotros. Él viene por nosotros, iglesia, y es necesario que nosotros le digamos al Señor, hablemos sinceramente con Él. Yo platicaba con una señora hace un rato y decía: ¿qué va a decir la gente de mí? La gente comenta de mí esto, comenta de otro, me van a decir que yo no sirvo para nada. Y yo le decía: olvídese de lo que la gente comente y busque del Señor. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu sinceridad, Dios lo conoce. El hombre te puede juzgar, te puede señalar, pero que Dios conoce el corazón. Si eres sincero, eres sincera o no somos sinceros, Dios lo conoce. A Él no lo vamos a engañar. Y yo les decía: es mejor estar a cuentas con el Señor
y olvidarnos de lo que la gente diga ante nosotros. Iglesia, lo importante es qué dice Dios de ti, qué dice Dios de mí, qué es lo que Él dice de nosotros. Olvidemos del qué dirá el pastor, qué dirá la hermana, qué dirá el hermano. Olvidemos eso, porque nosotros no vamos a rendirle cuenta en aquel día al pastor, no vamos a rendir cuenta a la hermana o al hermano, no. Nosotros vamos a estar de frente en presencia del Creador del universo. A Él es donde nosotros vamos a rendirle cuenta a Él. No vamos a decir, no, es que el pastor tuvo la culpa, no. Allá nosotros vamos a hablar con Él, con el juez justo. Aleluya. Ahí Él nos va a juzgar. ¿Te acuerdas, hijo? ¿Te acuerdas, hija? Cuando tú estabas en aquel lugar donde solamente asistías porque para quedar bien con los hermanos o para quedar bien con un líder. ¿Te acuerdas? Cuando abrías tu boca, cuando aplaudías y no lo hacías para mí, lo hacías para que te vieran. El Señor nos va a sacar eso si nosotros no nos ponemos a cuentas con Él. Él está preparando su iglesia. Amén. Él está preparando su iglesia porque ya nos vamos. Aleluya. Ya nos vamos, en un momento inesperado el Señor va a aparecer. Gloria a Dios. ¿Y cómo estamos, iglesia? Yo necesito de Dios, como usted lo necesita también. Amén. Aleluya. Y hay muchas cosas tal vez que todavía estamos luchando Así es. por muchas cosas. Tú de tu lado le fallas a Dios, yo le fallo a Dios por mi lado. Pero si no nos ponemos a cuentas con el Señor, la muerte nos sorprende. Y no nos hemos puesto a cuentas con el Señor, nos vamos a perder. Sí, Señor. Aunque hayamos pasado 30, 40 o hasta 50 años dentro de la iglesia. Por eso es necesario ponernos a cuentas con el Señor. Con el Señor hay que ser claros. Con el Señor no hay que ocultarle nada. Tú puedes ocultar muchas cosas del pastor. En los ojos del pastor él no te ve. El hermano o la hermana no te ve. Pero no nos olvidemos que hay un ojo que todo lo ve, los ojos del Señor Jesús, que están en todo lugar, a quien nosotros le daremos cuenta en aquel día. Porque la gente buscaba a Jesús, la gente buscaba por un interés personal. Y nosotros buscamos al Señor porque hemos llegado a entender, anhelamos su presencia porque hemos llegado a entender que nosotros sin Dios no somos nada. Nosotros sin el Señor caminamos sin rumbo y sin dirección. Nosotros sin el Señor caminamos rumbo al castigo de Dios. Hemos llegado a entender que Jesucristo es nuestro todo. Nosotros hemos llegado a entender que si Jesús no está con nosotros, nosotros nos vamos a perder. Nosotros estamos buscando al Señor porque hemos llegado a entender y hemos creído que más allá de la muerte hay dos lugares, uno de castigo y otro de vida eterna. Nosotros a veces nos enfocamos en muchas cosas, le pedimos a Dios, dame esto, Señor, dame lo otro, pero nunca pensamos en nuestra alma. Nunca pensamos a veces en cómo está mi alma, qué pasaría si yo me muera. Porque tú podemos tener dinero, todo el dinero que pueda haber en este mundo, podemos tener todo, pero ¿qué de tu alma? ¿Qué de mi alma? ¿A dónde vamos a ir a parar, iglesia? Si tienes, gloria a Dios. Si no tienes, pues también gloria a Dios, pero que tu alma viene con el Señor, que nosotros estemos a cuentas con nuestro Dios. El pueblo le seguía al Señor de una manera que a Dios no le agradaba y Jesús lo confrontó. Jesús confrontó a ellos, tal vez cuando llegaron, porque le hicieron la pregunta, ¿cuándo llegaste acá, Señor? A ver, muchachos, vengan por acá. Tal vez Jesús le dijo, a ver, cuéntame, ¿qué les trae por acá? Y tal vez empezaron a decir, no, es que nosotros allá tú ya no te veíamos, tus discípulos se vinieron en barca y pues ya no había más barcas y pues
tú te desapareciste de ahí y cuando llegaste por acá. Y Jesús le dice, ustedes no me están buscando porque por los milagros o lo que vieron o porque ustedes creen en el Señor, en Dios. Él dijo, ustedes me están buscando porque comiste, porque te saciaste. Mucha gente a veces recibe milagros, recibe bendición de Dios, pero se aleja del Señor. No vaya a malinterpretar esto, que no hay que pedir por algo que tú anhelas. No, pide, clama al Señor. Amén. Pero no te olvides de tu alma. No nos olvidemos de nuestra alma, de nuestra vida, de nuestra comunión con el Señor. No nos olvidemos de esto, porque tú puedes mirar milagros, puedes tener milagros, pero eso no garantiza tu salvación. Pueden suceder muchos milagros, pero eso no nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es una vida santa, una vida justa, una vida que le agrada al Señor. Eso es lo que nos va a dar la salvación. Por eso la Biblia nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad, la justicia, el amor, todo eso nos va a dar la salvación, no los milagros. No. Si hay milagros, gloria a Dios. Si no hay milagros, también gloria a Dios. Pero que nuestra vida esté bien con Él, Señor, que le busquemos a Él de corazón. Necesitamos pedirle al Señor todos los días, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza. Mira, esta área, yo estoy mal, esta área muchas veces yo he intentado abandonarlo, pero no puedo, Señor, ayúdame. Aunque el pastor no me mire o el hermano no me ve, la hermana no está aquí, Señor, pero yo sé que tú estás aquí, Señor. Yo quiero agradarte, Señor. Por favor, ayúdame, por favor, ten misericordia de mí. Cuando Dios mira el corazón de alguien que le clama y le pide al Señor, Dios tiene misericordia, y en un momento menos esperado Dios puede hacer la obra en tu vida y en mi vida. Pero es necesario que nos acerquemos a Él de corazón. Nos acerquemos a Él de corazón, iglesia. Amén. Y el estar aquí es una preparación. Nos estamos preparando, nos estamos alistando para ese día glorioso. Si la muerte nos sorprende o el Señor aparece, pues nos vamos con Él. Amén. Jesús nos dice Él, búsquenme, no por la comida que perece. A Jesús no le ofende que alguien le busque. A Jesús no le ofende que alguien le clama día y noche. A Él no le ofende eso. A Él no le ofende. La gente lo buscaba y no le ofendió a Jesús que la gente no sé cuánto tiempo corrieron en el mar para cruzar donde estaba el Señor. No sé. Pero ahora nosotros miramos a Jesús. A Jesús no le molesta, al contrario, a Él le gusta que le busquemos. A Él le encanta eso. Pero lo que a Él no le gustó, lo de la gente, era porque lo estaban buscando por algo personal, por algo que dijo el Señor, ustedes me buscan porque comiste y os saciasteis, por eso me está buscando. Pero si esa gente hubiera llegado allá, Señor, nosotros venimos porque te adoramos, pero que lo hubieran tenido en el corazón, el Señor no los hubiera cuestionado de esa manera. Pero como el Señor conocía lo que había dentro del corazón de ellos, por eso les dijo eso. Iglesia, nosotros estamos buscando cada día más del Señor. Nosotros estamos buscando más del Señor. Nos estamos acercando a Él. La Biblia dice, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. Al Señor le encanta que tú y yo nos acerquemos a Él todos los días, que nosotros le digamos, Señor, mira, yo te necesito, Señor, mira, yo quiero adorarte con el alma, con el corazón, Señor, yo quiero que a cada vez que yo me reúne en tu casa, Señor, que a cada palabra que yo diga, Señor, que tu nombre sea exaltado, mi Señor, que a cada canto que yo cante, que tu nombre sea exaltado, o a cada palabra que yo diga, que grite gloria a Dios, aleluya, Señor, que tu nombre sea exaltado.
pasado. Porque, iglesia, aquí el que merece la gloria y la honra se llama Jesucristo. Y eso nosotros lo tenemos que tener bien en mente. Y tenemos que pedirle al Señor eso, que Él nos ayude a adorarlo de corazón. Si hay algo malo en nuestra vida, que Él nos ayude a cambiar, y Él lo va a hacer en nosotros. Pero es necesario que usted y yo nos pongamos a cuentas con Él, platiquemos con Él. A Él le encanta platicar con nosotros. Cuando tú te acercas al Señor y empiezas a hablar con Él, el Señor le encanta escuchar un corazón humillado, un corazón arrepentido, un corazón con ganas de adorar al Señor. A Él le encanta escuchar eso. Iglesia, es necesario que nosotros pensemos en nuestra vida, en nuestra salvación. Mire, no es malo pedir a Dios por un milagro, no es malo, no es malo. Pero mucha gente hoy en día, nosotros miramos, mucha gente corre de un lugar a otro para obtener un milagro. Que porque el fulano aquel, que por la fulana aquella suceden milagros, pasan milagros. Y la gente no le importa cuánto tiempo va a perder o va a correr para obtener lo que quiere. Pero ¿qué de su salvación? ¿Qué de su vida con el Señor? O sea, iglesia, nosotros preocupémonos por nuestra vida espiritual. Preocupémonos por nuestra salvación. Un milagro no te va a salvar. No. Lo que nos va a salvar es una vida santa, una vida agradable al Señor Jesús. Eso es, no los milagros. Porque se ha escuchado, yo en lo personal me han comentado, he escuchado muchas cosas. Mucha gente hace tantas cosas por obtener un milagro, y obtienen su milagro y se van, y Dios como si no existiera. Y mucha gente piensa que por los milagros que suceden en su vida, piensan que están bien con el Señor. Y ese es un grave error. Dios hizo un milagro en mí porque yo soy una persona santa, una persona perfecta. No, Dios hace milagros en misericordia, porque Él tiene misericordia de su pueblo, de alguien que clama. Pero lo que el Señor quiere no es solo darte el milagro, Él quiere darte la salvación. Y eso es lo que nosotros, hermanos y hermanas, necesitamos anhelar, nuestra salvación. No descuides la salvación tan grande, no descuidemos nuestra salvación. Busquemos al Señor para poder conservar nuestra salvación, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Necesitamos perseverar en el camino del Señor. Dios quiere una mujer, un varón que persevere, que sin importar lo que tenga que pasar, buscar al Señor. Los hombres que buscaron a Jesús, no les importó el mar, no les importó el tiempo que iban a buscar allá, a dónde iban a correr para encontrar a Jesús. No les importó el tiempo, lo que querían ellos, estar allí. Pero su corazón iba desviado, ¿verdad? Iba desviado porque ellos querían tal vez mirar los milagros solamente. Pero tu iglesia, sin importar lo que pase, sin importar los problemas o cosas tal vez que agobian tu vida, busquemos del Señor. Dios, sincerémonos con Él. A Él le encanta que tú y yo nos esforcemos. A Él le encanta que tú y yo le busquemos. A Él le encanta que tú y yo le cantemos, le adoremos a Él, pero de corazón, de corazón. Leamos Juan 4:24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. El Señor busca verdaderos seguidores de Él.
Él busca verdaderos hombres y mujeres que le buscan a Él de corazón. Él busca verdaderos adoradores y adoradoras que abren su boca y exaltan el nombre del Señor. Eso es lo que busca el Señor. El Señor es el Espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. A Él le encanta que tú y yo le adoremos. A Él le encanta eso. Pero cuando le hacemos de corazón, cuando nosotros lo hacemos de corazón, iglesia, eso es agradable para Él. Todo lo que nosotros hacemos, ¿por qué no decirle al Señor, Señor, que a cada cosa que yo haga en tu obra, que a cada palabra que yo diga, que exprese, que sea como un olor grato delante de tu presencia? Eso debe ser nuestra preocupación, que todo lo que hagamos, que sea aceptado delante del Señor. Porque mucha gente en el tiempo antiguo hicieron sacrificios y no fueron aceptados ante el Señor. Fueron rechazados por Dios, porque lo hacían de una manera que a Dios no le agradaba, pues, porque el Señor conocía el corazón. Nosotros miramos a Caín y a Abel. Abel le presentó una oveja y también Caín le presentó algo al Señor. Le presentó, las dos cosas eran ofrendas, oiga bien, pero no las dos ofrendas fueron aceptadas al Señor. Una sola ofrenda fue aceptada ante Dios. ¿Por qué? Porque de Abel sabía el deseo, el anhelo, y escogió lo mejor para el Señor y fue aceptado ante Dios. Y Caín presentó también una ofrenda y lo hizo para el Señor, pero en el corazón de él tal vez dijo: voy a dar estos frutos, lo que no sirve, y se lo voy a dar para el Señor. Y Dios conocía el corazón. Por eso, iglesia, nosotros a Dios no lo vamos a engañar. Nosotros con el Señor debemos de sincerarnos y ser claros con Él. Si nosotros le hemos fallado a Dios, ¿por qué no sincerarnos? Decirle: Señor, mira, perdóname, Señor, y vamos a obtener el perdón de nuestro pecado, de nuestra falta, si nosotros nos sinceramos con Él. Nosotros vemos esa historia de Caín y Abel. Eran dos ofrendas, eran presentadas a Dios, pero una fue aceptada y otra no. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Y cuando nosotros presentemos a Dios lo que sea, una palabra, un aplauso, un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza, todo lo que nosotros hagamos, preocupémonos y digámosle: Señor, esto es para ti, Señor, esto es para ti. Y Dios, que conoce el corazón de cada uno de nosotros, Dios hará grandes cosas en nuestra vida, porque ha encontrado hijos, hijas verdaderas y verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. Si el hermano no viene, la hermana no viene, pero el hermano ahí está, aunque solo él está ahí, pero porque sabe en quién ha creído, en quién ha puesto su confianza, quién fue el que lo salvó, quién fue el que murió en la cruz del Calvario. Así no vengan los hermanos, las hermanas, no vienen, pero yo voy a ir a buscar al Señor, porque eso se trata de una relación entre Dios y nosotros. La iglesia no lo compone la multitud, la iglesia lo componemos nosotros mismos. El Señor dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Donde hay un verdadero que busca al Señor, donde hay una verdadera sierva del Señor que está buscando de corazón, ahí está el Señor. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, donde hay 2 verdaderos adoradores, iglesia, la gloria del Señor se mueve ahí. La gloria del Señor, eso es lo bonito del Señor. Nosotros podemos mirar lo hermoso que es nuestro Dios. Imagínense que hubiera dicho el Señor: donde hay miles, donde hay 5,000, donde hay 10,000, yo me voy a mover. Nosotros estuviéramos descalificados, iglesia. Pero lo hermoso del Señor es, dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo ahí voy a estar presente.
Tal vez diciendo el Señor, no se fijen en la multitud, no. Donde hay un corazón, donde hay 2 corazones, 3 corazones que me adoran en espíritu y en verdad, yo ahí voy a estar tranquilo, yo no los voy a abandonar, porque y el Señor no nos ha abandonado y no nos va a abandonar, iglesia, cuando nosotros adoramos y buscamos al Señor de corazón. Es necesario, iglesia, que busquemos a Dios de corazón. Es hora que pensemos en nuestra alma, en nuestra vida espiritual, en que nosotros pensemos qué será de nuestra vida o dónde vamos a ir a parar si nos muriéramos hoy. Analicemos eso por un momento. Pensemos, Señor, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estoy? Y es necesario que nosotros pensemos, analicemos y pongámonos a cuentas con nuestro Dios, que en Él hay perdón de pecados. Él nos limpia de todo pecado por su nombre. Y Él está aquí en esta hermosa hora, iglesia. Él está aquí para darnos la fuerza, para perdonarnos, para limpiarnos y para fortalecernos. Él está aquí preparándonos porque Él está adornando a su iglesia, a su amada, a su novia, haciendo los preparativos. Porque el día que Él venga, Él quiere encontrar una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas, sin contaminación de este mundo. Por eso es necesario que nos pongamos a cuenta con el Señor, y vale la pena estar aquí. Porque la gente de afuera, lo que nosotros hacemos, para ellos les es locura. Pero para nosotros que estamos aquí, para nosotros no es locura. Esto es poder de Dios. Esto es una preparación para un día estar con el Señor allá morando en ese lugar que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Vale la pena esforzarte, iglesia. Vale la pena cada vez que tú vengas a la iglesia. Vale la pena esforzarte, porque va a llegar el momento en que tú vas a decir, si tú le eres fiel y yo le soy fiel al Señor, vamos a decir, valió la pena esforzarme, valió la pena congregarme en la iglesia, valió la pena santificarme, valió la pena apartarme de las cosas que no te agradaba, Señor. Valió la pena. Eso vamos a decir si nosotros perseveramos hasta el día final, hasta el último día. Eso vamos a decir. Esto no es pérdida de tiempo. El que dice que es pérdida de tiempo es porque no ha llegado a entender quién es el Señor, el que no ha llegado a entender el sacrificio del Señor. Pero yo creo que todos los que estamos aquí hemos llegado a entender que nosotros estamos aquí adorándole de corazón. Estamos aquí adorándole de gratitud. Porque imagínense que el Señor hubiera dicho, yo voy a perdonar los pecados por $20 millones cada persona. Posiblemente ninguno estuviéramos aquí. No. Tal vez fueran solo los millonarios que tienen toda esa riqueza, pudieran obtener el privilegio de obtener el perdón de sus pecados. Pero nuestro Dios, que es tan bueno y misericordioso, Él perdona nuestros pecados gratuitamente. Cuando hay alguien, una mujer, un hombre, que se rinde a los pies de Él de corazón. Les invito a ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a hablar con el Señor. ¿Por qué no decirle al Señor, Señor, ayúdame a buscarte con el alma, ayúdame a buscarte de corazón, ayúdame a adorarte con todo mi ser, Señor? Ayúdame a aplaudirte, a abrir mi boca y exaltar tu nombre, Señor, de corazón, Señor. No quiero adorarte solamente de labios, Señor. No quiero adorarte solamente de labios. Yo quiero adorarte con el corazón, con el alma y todo mi ser, Señor. ¿Por qué no ponernos a cuentas con el Señor en esta hermosa hora, iglesia? Cierra tus ojos y vamos a hablar con Él. Él está aquí, iglesia. El Señor está aquí en el medio nuestro. El Señor busca verdaderos seguidores, verdaderos buscadores de Él, verdadera alabanza de corazón. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor pide nuestro corazón. Entreguémosle nuestro corazón y le digamos, Señor, está mi corazón. Y cuando tú vas a abrir tu boca,
va a salir de corazón toda tu alabanza y toda tu adoración. Pero es necesario hablar con el Señor. Tú y Dios sabe tu vida, tu necesidad. Preocupémonos por nuestra salvación. Dice el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos al Señor primeramente. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Pongamos nuestra confianza en el Señor. Y lo demás vendrá por añadidura, iglesia. Preocupémonos en agradarle a Él. Preocupémonos en adorar a Él de corazón. Preocupémonos de una verdadera relación con el Señor, porque esto se trata, eso es de una relación con el Señor. Esto es personal, iglesia. Si el esposo no quiere, tú busca del Señor. Si la esposa no quiere, busca, hermano, del Señor. Si los padres no quieren nada con el Señor, busca del Señor. Si los hijos no quieren, busca del Señor. Pero esto es personal. Es necesario que tú y yo nos pongamos a cuentas con el Señor, porque si no nos ponemos a cuentas con Él, nos vamos a perder, iglesia. El plan y el propósito del Señor no es a que tú y yo nos perdamos, no. El motivo por que Él vino a morir en la cruz del Calvario lo hizo porque nos ama y quiere salvarnos y darnos una vida eterna. Eso fue, por eso el Señor vino y murió por nosotros. El estar aquí, el estar en la casa del Señor. El Señor nos tiene aquí, no para perder el tiempo, sino para prepararnos y un día estar delante del Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llámale tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y sigue al Señor. Busca al Señor mientras Él pueda ser hallado. Llámale tanto que Él está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de Él misericordia. Oh Santo Jesús, oh qué bueno es nuestro Dios. Digámosle al Señor: Señor, ayúdame a prepararme, Señor. Y hermana, hermano, piensa en tu salvación. Hermanos, oh, aleluya. Pensemos en nuestra salvación. Pongámonos a cuentas con el Señor y preparémonos, que Él viene por nosotros muy pronto. Muy pronto viene el Señor. ¿Qué irá a hacer de aquel que le adoró solamente de labios? ¿Qué irá a hacer de aquel que buscó se congregaba por un milagro solamente? ¿Qué irá a hacer de aquel? ¿Qué irá a hacer de aquella? Cuando el Señor juzgue en aquel día, muchos en aquel día, dice el Señor, me dirán: Señor, Señor, en tu nombre yo profeticé, en tu nombre hice milagros, en tu nombre hablamos lenguas, en tu nombre hice tantas cosas. Pero el Señor dirá:
nunca os conocí. Apartado de mí, hacedores de maldad. Preocupémonos, iglesia, preocupémonos en nuestra salvación y no ser uno de ellos que nos decepcionemos en aquel día y que digamos: Señor, yo me congregaba todos los días, Señor Jesús, yo aplaudía, yo cantaba, Señor Jesús, yo hacía tantas cosas. Y Él va a decir: nunca os conocí. Procuremos, iglesia, en pensar en nuestra salvación y prepararnos y pensar en nuestra vida espiritual y empezar a prepararnos para ese día glorioso, para ese encuentro con la muerte o con la venida del Señor Jesucristo. Él te está limpiando en este momento. Él nos está limpiando en este momento. Dile: Señor, perdóname. Ayúdame a buscarte. Ayúdame a buscarte como te buscó esos hombres, los que te buscaron, Señor, pero con un corazón diferente a ellos, Señor. Ellos te buscaron con un interés personal, Señor, pero yo quiero buscarte porque te he llegado a entender que tú moriste por mí, Señor. Yo quiero buscarte, Señor, porque yo sin ti siento que no puedo vivir, Señor. Yo quiero buscarte, Señor, porque tú eres la razón de mi existencia. Señor, que no me importe lo que tenga que viajar, que no me importe lo que tenga que caminar, con tal de sentir tu presencia y estar cerca de ti. La gente que buscó al Señor se fueron en barca con tal de estar cerca de Jesús, pero su corazón estaba desviado, su corazón tenía otros propósitos. Pero si tú y yo nos esforzamos y dices: me voy a esforzar para agradar a mi Señor, así otros van o no van a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia, agradarte, adorarte, Señor.